Durante siglos, la tierra en el Perú estuvo en manos de unos pocos, mientras millones de campesinos trabajaban sin derechos ni oportunidades. Pero en 1969 todo cambió. En este video hablaremos sobre la historia de la reforma agraria, uno de los procesos más radicales y controversiales de nuestra historia, donde tocaremos temas sobre el impacto de esta en lo político, social y económico. La reforma agraria en el Perú fue un proceso de redistribución de tierras que se llevó a cabo entre 1969 y 1978, principalmente bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. El objetivo principal era transformar el sistema agrario, expropiando tierras de los más grandes asentados y beneficiando a la población, especialmente a las comunidades indígenas y campesinas. Se expropiaron grandes haciendas que luego se convirtieron en empresas asociativas o cooperativas. Antes de la reforma agraria, el campo peruano estaba dominado por pocas familias que poseían grandes extensiones de tierras, especialmente en la sierra y selva. Los campesinos, en su mayoría indígenas, trabajaban en condiciones de servidumbre o arrendamiento con muy pocos derechos y muy bajos ingresos. La reforma agraria peruana surgió en un contexto de grandes desigualdades sociales, económicas y políticas en el campo. En el aspecto social, la reforma agraria en el Perú no fue socialmente beneficiosa en términos duraderos, porque no empoderó a los campesinos ni mejoró las condiciones rurales. La falta de infraestructura y el apoyo técnico no influyó en un plan integral de desarrollo rural. Mala gestión en repartición de tierras. La gestión fue pésima, ya que las reformas fueron impulsadas desde el gobierno central y no tomaron en cuenta las realidades de cada región. La inestabilidad política y económica también generó desconfianza en el pueblo peruano, porque la reforma agraria en el Perú tenía un objetivo social de mejora. Las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores rurales en la práctica fue una política que no logró generar cambios significativos y sostenibles. En la estructura social, la falta de un enfoque integral, la resistencia de las élites y las debilidades de las instituciones encargadas de gestionarlas y llevarlas a cabo fueron factores claves para que la reforma no beneficie a la población en su totalidad. Buenas noches, mi nombre es Rafael Sarmiento y voy a hablar sobre el aspecto político. Eh, en el ámbito político, entre 1930 y 1990, el Perú vivió una etapa marcada por importantes cambios y permanencias políticas. Durante gran parte de ese periodo, el país estuvo bajo gobiernos autoritarios, como los de Sánchez Cerro, Odría y Velasco Alvarado. El gobierno de Velasco entre 1968 y 1980 impulsó reformas estructurales como la reforma agraria y la nacionalización de industrias, buscando redistribuir las riquezas y fortalecer el Estado, dejando un impacto verdadero en la economía peruana. Sin embargo, la violencia política y el conflicto armado interno en las décadas de los 80 y 90, en grupos insurgentes como Sendero Luminoso, generaron una crisis social y política profunda. A partir de los años 80, Perú inició una transición hacia la democracia con elecciones libres y una nueva constitución. En 1993, esos procesos dejaron un legado complejo: desconfianza en las instituciones, retos en la defensa de derechos humanos y una economía con fuerte presencia estatal y desigualdades persistentes. Así el Perú reflejó tanto las transformaciones como las continuidades en ese periodo crucial. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Elvi Liñán Gutiérrez y hoy les vengo a hablar sobre el aspecto económico. El periodo entre 1930 y 1990 estuvo dominado por grandes fracasos económicos. Inicialmente, el Perú intentó la industrialización por sustitución de importaciones y luego la estatización radical durante el gobierno militar de Velasco. Un punto clave fue la reforma agraria, que si bien terminó con el latifundio, resultó en una baja productividad agrícola y la multiplicación de minifundios, parcelas demasiado pequeñas, el fragmentarse las grandes haciendas. Estos errores, sumados a la gestión deficiente, culminaron en la hiperinflación y la profunda crisis
de los años 80. Como consecuencia, el Perú de hoy mantiene una fuerte dependencia de materiales primas en sus exportaciones y persisten graves problemas estructurales como la informalidad económica y la desigualdad regional. En conclusión, en suma, el periodo de 1930 y 1990 fue la bisagra histórica que configuró al Perú contemporáneo. Los cambios radicales como el fin de la oligarquía, la reforma agraria y las migraciones masivas del campo a la ciudad redefinieron el mapa social y productivo. No obstante, la permanencia, la inestabilidad política, la desigualdad estructural, la dependencia de materiales primas y la corrupción legaron un estado de baja legitimidad. En pocas palabras, nos podemos dar a entender que entre 1930 y 1990 vivimos algunos fracasos económicos y nos dimos cuenta que en la parte económica el Perú está más ligado a las exportaciones, que depende de materiales primas, depende de las exportaciones, y como en situaciones política, que a lo largo de estos años se vio la corrupción, que también se vio que antes solo entraban personas de la misma familia a liderar un país, y entre el aspecto social, que eh, había una desigualdad entre las personas ricas y las menos afortunadas. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.